Muchas bendiciones a todos. Hoy estaremos hablando dos temas que son un poquito ponzoñantes, y es sobre el divorcio. Número uno, vamos a estar hablando sobre el divorcio, y también vamos a estar hablando sobre el prototipo de cómo debe ser un cristiano aquí en República Dominicana. O sea, la percepción que tienen la mayoría de los dominicanos de cómo debe ser un cristiano en Santo Domingo, República Dominicana. Bien, y para dar inicio a nuestro primer tema, que es sobre el divorcio, las consecuencias, las secuelas de esta realidad que embate a muchas personas, a muchos hogares, vamos a leer un verso bíblico que se encuentra en Malaquías, capítulo 2, verso 16. Dice así: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. En otras versiones dice que él aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Bien, Liceló y José, estamos aquí. Y creo que este tema, como ya hablábamos fuera del aire, es un poquito no, muy amplio con relación a la perspectiva de Dios y la interpretación ya del Nuevo Testamento también sobre el divorcio, entre otros puntos. Ahí podemos leer claramente que Dios aborrece o no está de acuerdo. O sea, en el concepto que Dios idealizó la familia fue para que permanezcan. Amén, amén, para que permanezcan. Así es. Y dice que él aborrece el divorcio. Entonces ya hay como una permisividad que nos encontramos en el Nuevo Testamento, se pudiera decir así, y que yo sé que ustedes van a estar hablando un poquito sobre eso, de por qué se le puede dar carta de divorcio, de por qué el apóstol Pablo admite que si por causa de fornicación, etcétera, etcétera. Pero la Biblia está ahí, hay situaciones, realidades que hay que analizar en este sentido sobre el divorcio, y a mí me gustaría escuchar a ver qué dice la licenciada Liceló. Bendiciones. Dios está con nosotros en este día y Amén. Te pedimos que compartas esta transmisión y bendigas a otros. De verdad que es un tema muy interesante y un tema que nos compete a todos, un tema que constantemente pues escuchamos a hablar del divorcio a un amigo o familiares, conocidos, y es realmente muy, muy triste la situación que acontece hoy en día, no solamente en términos seculares, ¿verdad? En el mundo secular, sino que también pues en nuestro pueblo, en el pueblo cristiano, vemos cómo las parejas pues están tomando la decisión de separarse por las causas que fueran. Y esto es lo que vamos a debatir hoy, que vamos a estar pues hablando. ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio, sobre la separación, las consecuencias que traen a la familia, las personas ya más allegadas, o sea, que son impactadas directamente pues con la toma de esta decisión? Licenciada, una pregunta. Sí. En la mente de Dios quizá se idealizó el término divorcio. O sea, ¿usted cree que Dios concibió el divorcio? Bueno, basado en la Biblia, ¿verdad? En lo que leemos constantemente, pues no, porque Dios es amor, ¿verdad? Así es. Y yo no creo que Él haya unido a Adán y Eva en el Edén, ¿verdad? En el huerto, con el propósito, con la intención de que ellos se separaran un día. Si su propósito, pues en primera instancia, era que él no estuviera solo, ¿verdad? Y le dio una ayuda idónea. Entonces, ¿cómo no se concibe que luego entonces él tenga el interés, ¿verdad? De que se divida. Tomó una decisión en principio y después ahora no, tengo otra opción. No, José, ¿tienen algo que aportar en ese sentido? Sí, no. Buenas noches, señores. Estamos aquí nuevamente en Conectados con ISO Radio Show. Miren algo. Cuando uno entra en este aspecto de hablar sobre el divorcio, prácticamente lo que uno va a hablar
es sobre la consecuencia en sí que deja el divorcio. Porque, por ejemplo, este tema se trae mucho a la mesa en el ámbito cristiano, porque mucha gente habla del divorcio porque quieren casarse nuevamente. Sí, pero no se puede hablar de las consecuencias del divorcio sin hablar antes del divorcio per se. No, exacto. Por ejemplo, es como estaba diciendo nuestra hermana Lizelot ahora mismo. Dios no unió a Adán y Eva para que en un futuro entonces ellos se separaran por cualquier problema, por cualquier dificultad, por cualquier fallo. Porque cuando, por ejemplo, el versículo que tú leíste en Malaquía, donde habla y dice que Dios odia el pecado, que era como estábamos hablando, en sí, Dios no odia el pecado como una palabra común y corriente. Que El la divorcio, gente, el divorcio. el divorcio, sí. Que la gente dice, no, que Dios odia el divorcio, pero usted tiene que irse más profundo para saber por qué Dios odia el divorcio. Pero no, en el término que dice ahí, dice que repudia, cuando repudia, que lo rechaza. O sea, Que no lo acepta. no, que no, no lo lo acepta. rechaza. O sea, en la mente de Dios no está concebido el divorcio. Realmente el divorcio se aplica de una u otra forma como una solución viable hasta cierto punto cuando una relación no es sostenible, es lo que se pudiera decir en un contexto, vamos a decir, psicológico. Pero en la mente de Dios, como Dios fundó la familia para que permanezcan, Dios no concibe el divorcio. O sea, Dios no va a hacer una familia No, para que pues dentro sí. de 10 años, 15 años, no, vamos a divorciarnos porque no somos funcionales. No sé si me doy a entender. Sí, no, eso es algo que normalmente la gente cuando entra dentro de una dificultad no lo piensa. Ni siquiera piensa en sus hijos o en el resultado que va a tener per se el divorcio, sino que cuando llega la dificultad, cuando llega el problema, lo primero que la pareja piensa, tanto el hombre como la mujer, es bueno, yo no aguanto más estar con este hombre, yo no aguanto más estar con esta mujer, está demasiado incómodo, está demasiado incómoda, vamos a soltar esto en banda. ¿Tú crees que un ejemplo, tanto José o Licero, no es un poquito, no pudiera ser un poquito excusadero ¿cómo se explica? La permisividad que podemos ver aparentemente en el Nuevo Testamento con relación a por qué podría una persona separarse. Bueno, Cristo dice que por causa de fornicación, ya eso lo hablaremos más para adelante, etcétera, Sí. etcétera. Pero el Nuevo Testamento, comparado con el Antiguo Testamento, es más permisivo en ese sentido. Y yo creo como que la generación que nos ha tocado vivir a nosotros puede tomar eso como una excusa para decir, bueno, pero si yo no soy funcional, si esto, voy a dejar de mi relación de pareja porque ya esto no va para ninguna parte. ¿Qué usted dice de eso, licenciada? Bueno, realmente es una opción. O sea, el hecho de que esté ahí y que Jesús lo diga en esta ocasión, pues realmente si una persona te es infiel, si adultera, tú tienes como el aval, ¿verdad? Bueno, puedo hacerlo, pero no es necesariamente obligatorio. Si la persona decide perdonar, y yo he visto muchos casos y he escuchado de personas que se dan una segunda oportunidad, que dicen, no, yo voy a perdonar a mi pareja y hoy en día Y eso murió ahí mismo. Sí, son parejas modelos, han decidido pues reinventarse, resurgir y seguir adelante. Y hoy son incluso charlistas matrimoniales, Sí. consejeros. Entonces, está ahí como una opción, pero no es obligatorio. También podemos perdonar. Claro que sí. José. Por ejemplo, mira algo. En la cultura hebrea, los antiguos tenían por costumbre, o tienen por costumbre, que cuando una pareja, bueno, pues fornica, tanto el hombre como la mujer, tiene este fallo, pues ellos piden perdón. Y ellos entienden, Edward, que si yo te pedí perdón, ¿verdad? Yo fallé, yo te fui infiel. Yo le fui infiel a mi esposa. Yo le pido perdón. Ellos entienden, los judíos, que si ella no me perdona, yo pidiendo perdón real, no di que mueca, di que no, que para qué, pidiendo perdón real. Ellos entienden que si ella no me perdona, quien está en fornicación es ella. Entienden ellos en ese aspecto. O sea, ellos dicen, si el hombre o la mujer quiere restaurar su matrimonio después de la caída
y la persona afectada entonces no cede al perdón, entonces quien se vuelve un fornicario es esa persona, porque el otro quiere restaurar su matrimonio, no quiere que caiga Ya. por el suelo, no quiere entrar en ese vacío del divorcio. Es que eso, yo considero que es un rango muy amplio. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tú sabes que es el pensamiento oriental, nosotros somos occidente. Sí. Esa es una de las razones, número uno. Y número dos también dentro de la infidelidad tenemos que ver qué llevó a esa persona a ser infiel. En el caso de una mujer que sea infiel, en el caso de un hombre, entonces no vamos a cometer un ejemplo, un acto que sea de infidelidad para luego ir a pedir perdón, y si ella no me da el perdón, entonces ella que está perdonando. No sé si me Ah, no, entiendes. no, claro Es que un no, acto, imposible. es un acto que yo considero que es sociológico, espiritual, lo llevamos a la parte espiritual, pero Exacto. el asunto del matrimonio es un asunto de dos, y es un asunto que afecta a la sociedad, y eso tiene sus consecuencias, como ya ustedes más adelante van a hablar sobre eso, tiene sus consecuencias. Entonces yo considero como que un acto muy, muy irresponsable, de que yo cometa una fornicación, un adulterio, te pido perdón, y si tú no me perdonas, pues entonces eres tú que estás... Sí, no, ¿Tú me entiendes? eso Entonces, yo considero que esa parte hebraica, ahí vamos a tener que hacer un análisis. Ay, no, sí, hay problemas ahí, hay problemas ahí. Pero mira, por ejemplo, cayendo ya en el tema en sí, per se, lo que nosotros tratamos de que usted entienda, pues en esta noche, en esta tarde, es que por más problemas, por más dificultad, por más crisis financiera, crisis emocional, que los muchachos no tienen pamper, por más cosas que estén pasando en su vida, sea social o espiritualmente, el divorcio usted tiene que... Es más, sáquelo de su lista. Le voy a explicar por qué. Porque es que hay un sinnúmero de secuelas y consecuencias que van a quedar y van a marcar tu vida. Y mayormente, el que está casado, ya que tiene tiempo, siempre tiene hijos. Es casi imposible que una persona tenga varios años de que casado y no tenga hijos. Es imposible. Casi siempre se da ese caso. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted no analiza por el momento, porque mayormente la persona cuando llega el tiempo de la ira, del enojo, toma decisiones que no piensa ni analiza, díselo. Y en ese momento es cuando entonces los hijos se ven afectados, su entorno se ve afectado porque tú te cierras. Automáticamente tu familia, tu matrimonio tiene problemas, tú te cierras laboralmente, emocionalmente. Tú no fluyes en ningún aspecto de la palabra. No sé si tú me entiendes. Sí. Te tranca. Entonces, todas esas secuelas son las que Dios aborrece y no quiere que el hombre o la mujer pase. Sí, yo comentaba con alguien ahorita que realmente el matrimonio pudiera ser un poquito doloroso, decirlo así. Es una decisión que es una lotería. Porque tú no sabes, o sea, aunque tú dure un tiempo, 1 año, 2 años conociendo a una gente antes de casarte, al final, cuando tú estés ligado a esa persona, bajo techo, ahí es que se sabe. ahí es que se va a saber, ¿verdad, Alicelo? Con quién fue que te casaste y con qué te puede salir esa persona después ya que hayan decidido tener un matrimonio o un hogar. Licenciada, ¿cuáles podrían ser las consecuencias sobre los hijos en este caso? Porque la consecuencia, como ya José detallaba, sobre las personas, su entorno cambia, su realidad cambia, la psicología de las personas que se divorcian no vuelve a ser jamás la misma. Los hijos, ¿qué consecuencias podrían tener? Bueno, yo entiendo que son, afecta muy, muy, muy directamente los hijos y más los que son pequeños a la hora de un divorcio. ¿Por qué? Porque este niño se va a ver cuando tenía a los padres juntos, de repente ya o se va a quedar con uno, hay uno que lo va a ver menos que antes. No, su vida va a cambiar. Cambia totalmente. Afecta, ¿por qué? Porque económicamente, si ese papá o esa mamá tiene otra familia, ya la solvencia, las cosas que tenía, que podía ofrecerle ese papá, ya es dividida, y muchas veces los padres se olvidan de los hijos. Sí. O sea, ya como ya no están con la madre, entonces ya no voy a sustentarlo, entonces ahí es que viene que hay que ponerle una manutención. Sí. Y esto va afectando
a nivel social, o sea, el niño ya no interactúa con los demás de igual manera, puede afectarle también en el conocimiento, o sea, en el aprendizaje, en la escuela. Sí. Nosotros lo vemos con frecuencia en la conducta, en el comportamiento, que a veces muchos niños se vuelven rebeldes o se vuelven introvertidos, y es porque ya hay una laceración. Exactamente, o sea, ya no es como antes, que papá y mamá estaban juntos, que yo iba a la habitación y ellos estaban, que un abrazo, que el trato, que ya viene otra pareja, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las madres y los niños a veces rechazan, no necesariamente porque la otra pareja no sea buena, sino porque no es mi papá. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, hay muchos factores que van a influenciar en ese niño, y muchos padres dicen, no, por los hijos, pero yo creo que esa sería una razón fuerte para luchar por mantenerse unidos. Sí. No para quedarse separados, no, para luchar por el matrimonio, porque ahora nosotros vemos mucha... ¿cómo decirlo? La gente fácilmente dice, bueno, yo me voy a divorciar y ya, pero no luchan, no hay resiliencia en ese ámbito, ¿verdad? Una resistencia. Exacto, de yo voy a luchar, voy a seguir adelante, como en otras cosas de la vida, porque hay muchas otras cosas que nosotros luchamos mucho, pero en este ámbito, de repente no. Exacto. Sí, Tiramos la toalla. Lo que pasa es que la gente, Licelo, ¿cómo te digo? Esta temporada de nuestras vidas, prácticamente de todo lo que estamos viviendo este siglo XXI, se ha vuelto una serie que lleva una vida de estrés, de mucha fatigación, de muchas cosas, de muchas cargas, es la palabra. Exacto. Y cuando la gente vive una vida tan cargada, cuando llega a la casa y se encuentra con quizás sea hombre o mujer, se encuentra con alguien que está discutiendo, que los niños llorando, que hay que hacer esto, que no... Hay gente que explotan de tanto estrés y lo que entienden es que su salida está solo. Sin embargo, Jesús dijo que nosotros debemos soportar, que soportarnos La carga los unos de los otros. Y eso es lo que ahora nosotros yo no puedo con esto, solté eso. Sí, es más viable, o sea, es una solución aparentemente más viable de la sociedad que nos ha tocado vivir, o sea, la generación que tenemos por delante. Pero realmente dice Cristo también que al principio no fue así, o sea, en cierta forma Jesús está apelando y llamando a la persona a que apelen al principio, del principio de la permanencia dentro de lo que es ya el hogar, la familia, luchar por eso, porque la familia fue concebida en la mente de Dios para que permanezca en el tiempo. ¿Tú me entiendes? Ahora bien, me decía Licelo en la mañana también que las personas que tienen tantos años, 10, 20, 30 años, no es que han sido un matrimonio perfecto, no han que sido, sino que han tenido dificultades, han tenido momentos difíciles, quizás algunos hasta infidelidades, pero han podido sobreponerse. Siempre eso va a depender, José, de las consecuencias que llevan a una persona a tener infidelidades, porque es un tema amplio, es un tema que vamos a tener que tomar un programa completo. Sí. Y trae gente profesional en el área que rompan. Y no solamente eso, sino hay que ver muchos factores que van a influir en ese sentido para entonces la gente poder pedir un perdón y la persona afectada ver si ese perdón se lo merece. Otra cosa importante, ya para ir a la pausa, es que en la antigüedad, en los judíos, como tú decías ahorita, cuando se hablaban del divorcio, tenían el concepto de divorcio se manejaba era con como el pacto que hacía el hombre con Dios. Exacto. O sea, Dios hacía pacto con el hombre, y se supone que en ese pacto que Dios hacía con el hombre, pasaba el hombre frente al animal cuando ofrecían sacrificio, y también Dios. El que viola el pacto es quien sufre la consecuencia de quebrantar el pacto. Sí. Entonces, ahí es que se aplica el término de que si tú fallaste no puedes casarte tú. Pero el que ha sido víctima o ha sido afectado, entonces podría, en ese caso, como lo vislumbra el Nuevo Testamento, optar por una segunda nupcia, que no es lo mismo, como dicen algunos, recasarse, que casarse o nueva vez después de un divorcio.
con el tema que hablamos. Ahora, óyeme, el tema de verdad que es profundo, porque ahora que tú traiste eso a colación, tú sabes que ese versículo habla claro y dice que cuando tú te separas, a menos que no sea por causa de fornicación, tú quedas como un adúltero. Exacto. Y el que se casa contigo en ese juidero queda también adúltero Es también. un tema muy amplio. Fíjate que cuando los discípulos escuchan eso de Jesús, le dicen, si eso es así, conviene no casarse. El tema es un poquito más profundo de lo que la Sí. gente piensa. O sea, los discípulos vieron que de la forma que Cristo le explicaba, si era así, Dijo, convenía. hay problema es mejor ahí, quedarse hay solo. problema ahí. ¿Entiendes? Por eso es que uno tiene que pensarlo bien. Exacto. Bien, Vamos a la ¿con quién se va pausa. a casar? Vamos a la pausa y cuando regresemos, seguimos con el segundo tema de este programa, conectado con Ainsoft Radio Show. Bendiciones. Ya ustedes.